Sé que estáis recibiendo muchísima información de muchísimas cosas. A mí realmente de lo que es esta exposición me gustaría que os quedaran principalmente 3 puntos básicos, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre la mediunidad y el animismo? Cómo tratar los casos de animismo que se puedan dar en una mesa mediúnica y también las herramientas, sobre todo para poder distinguir unas cosas de las otras. Todos sabemos que mediunidad es la sensibilidad a la influencia de los espíritus. En el libro de los médiums, en el ítem 159, nos explica que esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio para nadie, que son muy pocos los que no poseen un rudimento de ella y que por consiguiente podemos decir que casi todas las personas son médiums. Vamos a denominar como médium a la persona a través de la cual se realiza el proceso de comunicación con el mundo espiritual. Esta actividad se realiza siempre de periespíritu a periespíritu. Por un lado vamos a ver el cuerpo físico del médium, su periespíritu se expande un poquito y entra en comunicación con el periespíritu de la entidad comunicante. La facilidad con la que esta conexión se realice, con la que esta comunicación se pueda realizar, va a depender de la afinidad que haya entre los dos fluidos, el del médium y el del espíritu comunicante. También en el libro de los médiums vamos a encontrar que nos dice que la facultad no se revela en todos en el mismo grado ni de la misma manera, que por lo general cada médium tiene una actitud especial para tal o cual orden de fenómenos. De ahí podemos saber que hay 2 tipos de fenómenos mediúnicos, los fenómenos de orden físico y los fenómenos de orden intelectual. Los fenómenos de orden físico los vamos a captar siempre a través de nuestros sentidos. Es necesario que haya un médium, no tiene por qué estar en el lugar donde se están efectuando, pero sí puede haber un médium en otro lugar y que incluso ni siquiera sea consciente de los fenómenos que están ocurriendo. Los fenómenos intelectuales son todos aquellos en los que se dan o se reciben comunicaciones y aquí siempre va a ser preciso la presencia de un médium porque es a través del cual se van a recibir las comunicaciones. Dentro de los fenómenos de efectos físicos tenemos los ruidos y golpes. Todos conocemos el caso de la familia Fox en Hydesville. Tenemos las mesas giratorias que muy sabiamente la espiritualidad supo utilizar como un juego de sociedad para llamar la atención a todas las personas, pero sobre todo porque a través de ese juego llamó la atención de muchas personas estudiosas del momento y científicos, ya que se dieron cuenta que las respuestas que daban eran inteligentes, contestaban a preguntas que se realizaban y muchas veces ni siquiera preguntas que se realizaban físicas, sino preguntas emitidas a través del pensamiento. La voz directa o neumatofonía es aquella en la que todos los miembros que están en el lugar la pueden escuchar, a diferencia, luego veremos, de los médiums auditivos, que solamente ellos escuchan a los espíritus. La escritura directa o neumatografía, en ella vamos a poder encontrar una comunicación en un papel sin que haya mediado nada de por medio, ningún tipo físico de lapicero, de bolígrafo, simplemente va a aparecer plasmada. La materialización de espíritus, los transportes de objetos, los aportes, los fenómenos musicales. Dentro de los efectos intelectuales ya hemos dicho que se van a clasificar según la capacidad que tenga el médium que los va a transmitir. Tenemos los médiums auditivos, los psicofónicos, los videntes, médiums inspirados, médiums de presentimientos, médiums proféticos, pintores, músicos, psicógrafos, sonambúlicos.
podemos encontrar, como hemos visto anteriormente, que tenemos los fenómenos físicos musicales. En ellos, el aparato que se va a utilizar, le vamos a ver que puede sonar por sí mismo sin que haya la mediación de ningún otro medium. Sin embargo, en la mediunidad de los músicos vamos a encontrar que una persona puede realizar la utilización de un instrumento muchas veces sin tener ningún tipo de conocimiento de ello, igual que puede escribir una sinfonía o cualquier otro tipo de artículo. En obras póstumas, Allan Kardec nos dice que la diferencia que hay entre lo que es un efecto o producto del medium del propio medium, del alma del propio medium, y lo que proviene de un origen ajeno, a veces es muy difícil de definir, porque con frecuencia ambas acciones se corroboran y se confunden. Todos los efectos producidos directamente por el alma del medium es lo que vamos a denominar como animismo. Otros autores, como Richard Simonetti, lo define como que es algo del alma del propio medium que interfiere en el intercambio. Un ejemplo de animismo lo podemos encontrar en el libro En los dominios de la mediunidad. En ella nos relata cómo una mujer, estando en una sesión de desobsesión, de repente empieza a contar una historia desesperada. André Luiz y su compañero, desde el plano espiritual, ven que no hay ninguna entidad a la cual esté incorporando. Le hacen una mirada interrogatoria a su mentor y éste les comunica que lo que la mujer en sí está diciendo es la interpretación de una vida suya del pasado. Luego, un poquito más adelante, vamos a ver cómo se debería de tratar un caso de estas características en una mesa mediúnica. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el animismo es todo lo que proviene del alma del propio medium, es necesario que ese alma se encuentre en mayor o menor grado desprendida del cuerpo físico. En el capítulo 8 del libro segundo del Libro de los Espíritus está completamente dedicado a todos los momentos que son de emancipación del alma. Uno de ellos es el sueño. El sueño es el recuerdo del dormir. Aunque no nos acordemos en estado de vigilia de todo aquello que hemos soñado, que hemos vivido, en esos momentos el alma tiene un momento de libertad en el cual se desprende del cuerpo físico. Durante esos momentos puede viajar a otros lugares, puede conectar según su grado de depuración del alma con espíritus superiores con los cuales va a poder conversar, va a poder estudiar e incluso después de la muerte puede encontrar con obras que ha terminado durante ese periodo de sueño. De la misma manera, espíritus menos elevados van a poder ir a regiones inferiores donde antiguos afectos normalmente les reclaman. Durante el dormir, durante el sueño, el alma va a estar en un estado muy similar al que se va a encontrar durante el estado de la muerte. El recuerdo de ello muchas veces no lo vamos a poder tener nada más que como una especie de intuición de aquello que ha ocurrido, porque lo vamos a vivir desde el punto del alma. Todas las impresiones van a quedar registradas en él, pero no van a ser recibidas a través del cuerpo físico. Otro de los momentos es la transmisión del pensamiento. Normalmente se conoce como telepatía y es el lenguaje inarticulado del pensamiento. Las personas pueden comprenderse sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta del lenguaje. Puede ocurrir independientemente de que estén dormidas o de que estén despiertas. ¿Por qué puede hacerlo el espíritu? Porque el espíritu no está metido en el organismo físico como en una caja. Él está irradiando a su alrededor.
el letargo y la catalepsia, en ambos casos se tiene una pérdida temporal de la sensibilidad y del movimiento por alguna causa fisiológica. En el letargo, la suspensión de las fuerzas vitales es general y le va a dar al cuerpo la sensación de estar muerto. En la catalepsia puede darse en una zona más o menos extensa del organismo físico, pero en algún momento puede dar o dejar que la inteligencia se comunique. El letargo es natural, sin embargo, la catalepsia puede ser conseguida también a través del magnetismo. En el sonambulismo, Allan Kardec nos dice que puede ser considerado como una variedad de la facultad mediúnica. Nos dice que el sonámbulo, en los momentos de emancipación, ve, oye y percibe más allá de los límites de los sentidos. Él extrae de sí mismo todo lo que expresa. Durante el sonambulismo, el espíritu tiene un estado de independencia mayor que durante el sueño, adquiriendo sus facultades mayor amplitud y tiene percepciones que durante el sueño no dispone. Estando en plena posesión de sí mismo, preocupado por alguna circunstancia, por alguna cosa, se concentra en una acción para cuya ejecución necesita valerse del cuerpo. El sonambulismo también se puede producir de manera espontánea o a través del magnetismo. No debe confundirse con lo que es la mediunidad. Hay un caso también que nos lo explican en el libro de los médiuns, en el cual nos narran que un joven de unos 14 o 15 años, con capacidad sonambúlica, de una inteligencia corriente y de una instrucción cultural no muy elevada, en estado sonambúlico adquiere mucha mayor lucidez y una gran perspicacia. Sobresalía lo que es en la curación de enfermedades. Y en el caso nos relata el libro de los espíritus que él, como sonámbulo, podía ver y detectar perfectamente la enfermedad de un organismo físico y explicarla. Sin embargo, cuando le pedían qué remedio se podía aplicar para ese tipo de afección, él contestaba que su ángel doctor no estaba allí para comunicárselo. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado él es el sonámbulo, pero por otro lado se convierte en un medio sonámbulo cuando transmite todo lo que el otro espíritu le dice que tiene que dar como remedio para esa enfermedad. Esa es la diferencia que tenemos entre el sonambulismo y el medio sonambúlico. El éxtasis es un sonambulismo mucho más depurado, el alma es también más independiente, pueden penetrar en mundos superiores y ellos allí ven incluso que su posición futura es mucho mejor. En esos casos intentan cortar el lazo que les une a la tierra y hay que hacerles comprender y atraerles hacia de nuevo su lugar, porque en el hecho de que rompieran ese lazo sería lo más probable que no lograsen estar en esos mundos superiores que ellos están visualizando. Durante el éxtasis, todo lo que la persona ve es real para ellos, pero lo van a relatar acorde a la educación que han recibido. Por eso en muchas ocasiones personas, sobre todo muy religiosas, cuando ven a personas, espíritus superiores, lo van a relatar como una especie de ángel con alas, ¿de acuerdo? Para ellos es real lo que están viendo. En la doble vista es la facultad por la cual quien la posee ve, oye y siente más allá de los límites de la vista ordinaria. En ese estado ellos ven como un espejismo, tienen un poco modificado lo que es su organismo y se les puede denotar y decir que es como que están mirando sin ver. En la bicorporeidad, el espíritu se aparta del cuerpo, pudiéndose hacer visible y tangible. Mientras tanto, el cuerpo permanece adormecido, se va a mostrar con todas las apariencias de la realidad
Y este fenómeno es el que suele dar lugar a historias como la de los hombres dobles. Nosotros en nuestro ámbito conocemos el caso de Chico Xavier, se conoce también el de Antonio de Padua, se conocen casos también como el de Eurípides Basarnaulfo, que él como médico se le veía muchas veces en los campos de batalla atendiendo a enfermos que estaban allí cuando él físicamente estaba en otro lugar. En la transfiguración consiste en el cambio del aspecto de un ser vivo. En algunos casos puede originarse por una pequeña contracción muscular capaz de dar un aspecto muy diferente al habitual. Incluso en otras ocasiones lo puede hacer irreconocible. A veces el aspecto puede ser muy agradable, pero también en otras ocasiones puede ser muy desagradable. El ejemplo más bello que tenemos de una transfiguración es la de Jesús en el monte Tabor ante sus apóstoles. En los dos fenómenos, tanto en la transfiguración como en la bicorporeidad, el espíritu siempre va a ir acompañado de su órgano periespiritual, de su capa semimaterial, que es lo que le va a poder dar la propiedad de tangibilidad, de visibilidad, siempre a través de la voluntad del propio espíritu. ¿Pensáis que animismo es igual a misticismo? ¿Quién piensa que no? Venga, levantad la mano, no seáis tímidos. El misticismo siempre va a ser un engaño. Siempre que provenga del espíritu comunicante como del alma del propio medium, el misticismo va a ser un engaño. El animismo es algo del alma del propio medium. No va a ser un engaño. En el libro En el mundo mayor nos dice que la tesis del animismo partió de investigadores conscientes y sinceros y se creó para cohibir los probables problemas de un abuso de la imaginación, pero que, sin embargo, viene siendo usada de forma inquisitoria cuando se debería utilizar como un elemento educativo en la acción fraternal. El hecho de utilizarlo como un órgano inquisitorial muchas veces induce a que médiums que están aprendiendo a recibir comunicaciones pierdan la fe en sí mismos, duden de su capacidad y en muchas ocasiones dejen ese trabajo que lo tienen asignado como algo para su propia elevación. Por otro lado, el animismo también suele darse con frecuencia en desarmonías psíquico-emocionales generadas por actos realizados en el pasado, en vidas pasadas. Aquí volvemos un poquito al caso que hemos contado de la señora que estaba en la sesión de desobsesión, en el cual ella comienza a hacer un relato de una vida pasada. En estos casos, la forma de utilizarlo como un elemento educativo en la acción fraternal no sería la de parar la mesa mediúnica, porque normalmente va a haber también un medium vidente, y cerrarla. No. La forma educativa de emplearla a través de la fraternidad es seguir el caso y tratar el caso de la vida pasada de esta persona como si se tratara de cualquier otro espíritu comunicante. Después de la mesa mediúnica va a haber el tiempo y el lugar necesario para poder analizar qué es lo que ha ocurrido. Aulus también explica que no nos cabe adoptar las palabras mistificación inconsciente o subconsciente. No la hay. Ella está expresando algo que es de su propio pasado. No está habiendo ningún engaño. Ante la pregunta ¿cuál es el límite donde cesa la acción propia del alma y comienza la de los espíritus?, la respuesta ha de pasar por el estudio del pensamiento, de la mente y de la sintonía.
Solamente a través del autoconocimiento y de la observación de la naturaleza de las comunicaciones vamos a poder saber que la comunicación recibida es de nuestro pensamiento o es del pensamiento del espíritu comunicante. Es muy importante que en la mesa mediúnica no solamente nos conozcamos nosotros, cómo pensamos, cómo sentimos, sino que además debemos conocer muy bien a todos los miembros que forman la mesa mediúnica, porque de esa manera vamos a poder ver y contrastar las opiniones reales que tiene cada uno de los miembros con la comunicación que está recibiendo. Nuestra mente, va a ser la que aporte los recursos necesarios a la espiritualidad para darle las características necesarias a la comunicación que están emitiendo. En muchas ocasiones se rechazan comunicaciones muy instructivas simplemente porque la forma en la que están escritas no es tan acorde a lo que se supone que el espíritu comunicante nos va a decir. Por ejemplo, una persona, un médium que está recibiendo, que no tiene en sus registros mentales ningún tipo de nomenclatura médica, si un espíritu va a hacer una comunicación de medicina, va a tener que adaptarse a los recursos que está teniendo. Posiblemente no se vaya a encontrar nada de esa jerga, pero sí que nos va a dar la comunicación y el mensaje que necesitamos recibir. Por eso es muy importante siempre que las comunicaciones no nos quedemos en la forma. Hay que ir siempre al fondo, hay que analizarlas, hay que verlas. Porque en ocasiones nos van a dar una parrafada de 10 folios que si la analizamos dices, ¿qué me estás contando? Es muy bonita, tiene unas palabras preciosas, pero en definitiva, ¿qué me estás diciendo que a mí me pueda servir? Sin embargo, en otras comunicaciones muy sencillas nos van a dar unas lecciones que son muy preciosas para todos. Siempre, siempre, siempre hay que analizar todas y cada una de las comunicaciones que recibamos. La sintonía, antes hemos dicho que la calidad con la que se va a poder ejecutar la transmisión de la comunicación va a depender también de la sintonía que haya entre el fluido del médium y el fluido del propio espíritu que está comunicando. ¿Por qué? Porque en ocasiones el propio médium puede sentir rechazo por el espíritu comunicante y lo que va a hacer va a ser adaptar las respuestas a su forma de pensar, a su forma de sentir y realmente se va a convertir en un mal intérprete. Es muy importante, como hemos dicho antes, el conocimiento de nosotros mismos. Ya Sócrates lo dijo, se quedó registrado en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, conócete a ti mismo. Bien, ¿cómo me puedo conocer a mí mismo? Si no nos paramos todos los días un momento a saber qué es lo que hemos hecho, cómo hemos actuado, tenemos una herramienta muy preciosa que es el Evangelio. Si utilizamos el Evangelio para aplicarlo y ver todas y cada una de las capas que tenemos, que cada vez que te quitas una capa aparecen 20 más y dices, madre mía, lo que me está quedando. Es la única manera de conocernos, de analizarnos, de reformarnos. El estudio de la doctrina espírita es una herramienta preciosa y además es indispensable. Si no conocemos cómo funciona el mundo espiritual, no nos podemos lanzar de cabeza. Se nos puede desarrollar de una manera espontánea la mediunidad, fenomenal. ¿Pero qué hago con ella? Voy a ser un faro, voy a ser un foco que va a atraer a cantidad de entidades espirituales
que quieren comunicarse a través de mí o conmigo. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo puedo saber si son buenas, si son malas? Si no tengo el conocimiento de la doctrina espírita, si no he leído ni siquiera el libro de los médiums, ¿de qué manera voy a poder utilizar esta herramienta tan preciosa que me han regalado? La autorreforma es esencial, ya lo hemos comentado también. Necesitamos vernos, necesitamos conocernos, necesitamos tener confianza con el entorno de nuestra mesa mediúnica. Así que, como conclusión, lo que sí me gustaría es que tuviese en cuenta estos 3 puntos. El conocimiento de uno mismo, el estudio de la doctrina espírita y, por supuesto, trabajarnos la autorreforma, porque un buen medium no es aquel que comunica más fácilmente con los espíritus, sino que es aquel que comunica con la buena espiritualidad. Muchas gracias.